Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Continuamos con el curso de literatura inglesa y norteamericana de Jorge Luis Borges. Hoy es el turno de la bolilla número 9, que está dedicada a Robert Browning, a Dante Gabriel Rossetti, William Morris y también a Robert Louis Stevenson. Y bien, Borges empieza diciendo que hay dos grandes poetas que marcaron la época victoriana, si es que se puede hablar de una época victoriana, porque dice que fue muy extensa y muy heterogénea. Y que esos dos poetas son Browning y Tennyson. Pero que bueno, por la falta de tiempo en el curso no va a hablar de Tennyson y solo hablará de Browning. Bueno, dice que en Browning, la oscuridad es un tema muy presente y que está, digamos, formada por una complejidad psicológica y no tanto por el vocabulario o por la sintaxis como puede ser en otros poetas. De modo que dice que su oscuridad estaría más ligada a un Dostoyevsky, por ejemplo, que a una oscuridad sintáctica, por ejemplo, como en Góngora. Dice que era hijo de un alto funcionario de la burguesía inglesa, de modo que nunca tuvo que ganarse la vida, podríamos decir. Y dice también que sus poemas no se parecen a los de ningún otro poeta, que son muy particulares. Bueno, después Borges analiza varios de sus poemas, como hace siempre en cada clase. Y bueno, después sí pasa a los poetas Dante Gabriel Rossetti y William Morris. Sobre Rossetti dice que tenía 3/4 partes de sangre italiana y 1/4 parte de sangre inglesa. Dice que nunca fue a Italia, pero sin embargo en su casa se manejaban de manera indistinta las dos lenguas, el italiano y el inglés. Después habla de una fundación o una sociedad creada por él que se llamó la Hermandad Prerrafaelita, que era sobre pintura y dice que era en homenaje, digamos, a los pintores anteriores a Rafael, porque ellos admiraban a los anteriores a Rafael, justamente. Y algo que no dije es que Rossetti fue pintor, según Borges, un mal pintor, además de poeta. Según Borges, un excelente poeta. Se casó con una modelo suya de sus cuadros, que, bueno, aparece en casi todos sus cuadros y muere joven esta mujer. Y después Rossetti vive solo toda la vida. También dice que el lenguaje de Rossetti era muy literario y no espontáneo, digamos. Luego, bueno, sigue analizando algunos de sus poemas. Bueno, luego habla de William Morris. Dice que nace en el 1828 y muere en 1882. Analiza también algunos de sus poemas y dice que en sus primeros poemas se puede ver una similitud con un García Lorca, por ejemplo, ya que son meramente musicales sus poemas y visuales. Eso sí, en Morris siempre se sitúan en la Edad Media. Dice que después Morris se dedicó a otras cosas, además de la literatura. Por ejemplo, fue fundador del Partido Socialista en Inglaterra y además fue uno de los innovadores de la tipografía en Inglaterra. También dice que creía que los cuentos esenciales de la humanidad ya habían sido creados, que lo único que había que hacer era contarlos de nuevo de otra manera. Por eso es que tomó tantos temas de la tradición greco-latina. Y finalmente, en esta bolilla pasa a Stevenson. Dice que nació en Edimburgo en el 1850, que fue el mismo año en que se fundó la fundación de la Hermandad Prerrafaelita que mencioné antes, y también el mismo año de la muerte de Wordsworth, y murió en el 1894. Dice que como a Kipling lo perjudicó también el hecho de ser tan conocido por un libro o de haber hecho un libro para niños por el cual es archiconocido, que es La Isla del Tesoro. Pero que dice que además de esa obra tiene una obra muy vasta, muy diversa, y fue un gran poeta y un gran prosista, un gran cuentista, las dos cosas. Y dice que La Isla del Tesoro la escribió para distraer a su hijastro, Lloyd Osbourne, y sin embargo fue la obra por la cual muchos lo conocen. Después habla de un poco de la vida de Stevenson. Dice que se educó en Edimburgo, donde frecuentó la gente más baja, se juntaba con mujeres de la calle, ladrones, asesinos, etc. Y dice que la preocupación por lo ético, o la ética en general,
lo acompañó toda la vida. También dice sobre Stevenson que tenía una enorme facilidad para dar con la palabra justa, y dice que el arte del verso, según Stevenson, consiste en despertar la expectativa y satisfacerla. Pero según Stevenson, el arte de la prosa es aún más difícil porque consiste en despertar la expectativa para luego defraudarla, pero de un modo en que este haber defraudado, no sea menos agradable que haber dicho lo que se esperaba. Es decir, es como defraudarlo, pero o sorprenderlo al lector de una manera más grata de lo que se hubiera esperado. En eso consiste para él la prosa. Y por último, Borges habla del tema de la dualidad en Stevenson. Dice que este tema lo acompañó toda la vida. Y también el tema de la pluralidad del alma humana. También dice que escribió teatro, pero que el teatro en esta época en Inglaterra, mediados del siglo XIX, era un arte subalterno, muy similar al radioteatro, podríamos decir, dice Borges, de su actualidad. Recuerden que estas clases son del 1966. Y que dice que era un teatro casi escrito a propósito, sin erudición, sin cultismo o sin grandes méritos literarios, porque se pensaba que tenía que ser simple para llegar a las grandes masas. Y bueno, como les decía, por último habla de muchos cuentos Borges inspirados en el tema del doble, muchos cuentos de Stevenson inspirados en este tema del doble, y finaliza con el famoso extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que dice que se le inspiró en un sueño. Stevenson cuenta que la trama principal se le inspiró un sueño. También dice que hoy leer esta obra no resulta tan atractivo como en su momento, porque ya sabemos de antemano la trama. Sabemos, por ejemplo, que Jekyll y Hyde son una misma persona. Pero en ese momento generó un impacto mucho mayor porque no se sabía este detalle. Así que bueno, eso fue la bolilla número 9. El próximo video tratará sobre la bolilla 10, por supuesto, que trata, ahora les digo bien los autores, sobre Bernard Shaw, sobre Rudyard Kipling y también sobre Chesterton. Hasta la próxima.